Pues arrancamos. Bienvenidos sean todos ustedes y todas ustedes a Sin Límite, un TV podcast de Foro 4 patrocinado por Café. Muy emocionada de estar aquí. Tenemos una gran invitada y un tema muy importante y muy interesante, el saber como el contexto de cómo se crearon los famosos tendederos, que es una herramienta que utilizamos para denunciar ciertas situaciones, y yo creo que los más conocidos o los que más, que conocemos son los tendederos, en donde hacemos denuncias de acoso, de abusos de manera anónima y de manera no anónima, en escuelas, trabajos, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puedes decir de los famosos tendederos? Bienvenida. Muchas gracias. Hay que presentarla, Noelia Fraga. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada y sobre todo muy entusiasmada porque este tipo de temas me apasionan muchísimo. Yo creo que lo primero que hay que mencionar al respecto de este tema de los tendederos es que se empezó a dejar de normalizar que los piropos son un halago y más bien son un acoso. Porque era algo que permeaba en nuestra cultura, en nuestra sociedad, el decir que, ay, si te dicen, oye, chiquita, oye esto, es como que, ay, le gusta o me halaga. Y hay veces que no, realmente te molesta, como mujer te molesta. Entonces, yo creo que hay que hacer mucho énfasis en esto, en que empezamos a dejar de normalizar los piropos y ciertos comentarios. Y no solo los piropos, ¿no? Sino acciones en general. Acciones en general, dejar de verlas como un halago o una manera de coquetear y empezar a verlos como lo que realmente son, un acoso, porque intimidan, te incomodan como mujer, y ya cuando te sientes incómoda y cuando haces como que, ay, ya es algo que no agrada. Entonces ese es un parteaguas, yo creo, muy importante que marcó este movimiento, que, como dices, ha servido mucho como una herramienta, porque muchas veces cuando vives una situación de violencia de género, de acoso o de hostigamiento sexual, hay veces que te da pena o te da miedo que no te crean o que no pase nada, porque muchas veces las que se han atrevido a alzar la voz, a señalar, a denunciar a sus agresores o a sus acosantes, muchas veces no les creen o se dan cuenta que lamentablemente el haberse atrevido a señalar pues no trajo repercusión alguna, y que más que para castigar a quien comete ese tipo de actos, pues nada más sirve para que se ventile la situación, y la mujer pues casi siempre era la que quedaba mal, ¿no? Hay que tener un poquito también de contexto, que creo yo el tema de la revictimización, tú misma lo dices, el cuestionar a la víctima cuando denuncia, el volverle a cuestionar, pero ¿cómo ibas vestida? ¿Pero qué horas eran? ¿Pero por qué te dijo? O sea, ¿pero por qué le vas a preguntar el por qué si sufrió y fue víctima, no? Y también hace unos días platicaba, curiosamente, en una cena con Marisela Espriella, que es la directora de atención a la mujer aquí en el municipio de Hermosillo, y le preguntaba, estábamos cenando y salió el tema de los tendederos, que viene a ser un movimiento, creo yo, considero más como un movimiento y una herramienta para esta nueva sociedad, ¿no? De que ya normaliza más bien la denuncia. En vez de normalizar las acciones, normalizar la denuncia. Y le preguntaba, oye, ¿cómo es el tema? Bueno, no recuerdo bien las cifras, pero creo que 1 de cada 10 tipos de acosos, violaciones, etcétera, son denunciados. El 1 de cada 10, ¿no? Y de ese 1 de cada 10, nos vamos a un universo en el que el 1 vuelve a ser 10, y 2 solamente se atreven a hablar después de ser revictimizados. O sea, hay como ciertas cifras que nos hacen darnos cuenta que estamos desde el aparato gubernamental y desde las leyes revictimizando a las personas, y los tendederos realmente llega también, hay un vacío legal, porque al no ser vinculantes, pero también al dañar la imagen de los agresores o agresoras, ¿no? Porque también ya han existido casos de personas, como es el caso de la chica de Nuevo León, que también implican a sus amigas, ¿no? Pero está bien interesante ese discurso y ese debate que se está dando, porque está como muy curioso ver qué dice la sociedad. Preguntan, ¿pero por qué las amigas la dejaron sola? Bueno, pero ¿por qué, aunque esté sola, es atacada, ¿no? O sea, está interesante ver cómo el discurso sigue siendo de normalizar ese tipo de acciones, de revictimizar a las personas, en vez de fijarse realmente en quién fue el agresor. Entonces, nomás como un poco de contexto, yo quisiera preguntarte si consideras que este tema de los tendederos es más un tema de justicia por nuestra cuenta o de venganza.
Yo creo que sí es un tema más de justicia, porque también considerando la parte jurídica, nuestro sistema jurídico en su andamiaje, en su andar, nos demuestra, por ejemplo, que uno de los principios de derecho dice que el que afirma tiene que probar. Entonces, este tipo ya hablando de un delito propiamente, por ejemplo, el hostigamiento y el acoso sexual, son delitos que se dan en lo oscurito. O sea, no va a haber un testigo porque obviamente si quiero acosarte a ti, no te lo voy a decir delante de los demás. O sea, es algo que se da No, ni tampoco voy a estar grabando. Ajá, A ver, espérame, ven, déjame grabar. Es algo que se da pues en lo oscurito, como les digo, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ahí la víctima pues no tiene ninguna prueba más que su testimonio. Entonces, muchas veces por cuestiones procesales pues no hay una repercusión o no hay algo más allá pues de que la simple denuncia o la simple querella haya quedado hasta ahí pues. Entonces es también eso que las víctimas dejan de creer en la justicia, porque hay todo un procedimiento que son cuestiones jurídicas, son cuestiones legales que pues la mayoría no conocemos porque pues no. Y sabes que la misma plática que te comentaba, está interesante, este otro dato, me acuerdo. Yo le preguntaba, oye, está bien, existen los tendederos, le decía, pero ahora cuéntame, ¿qué pasa si quien denunció, pues a lo mejor lo hizo por chingarse a la otra persona, indistintamente del género y la persona y la situación? Yo tenía la duda. Y creo que me decía que era uno de cada 100 casos, o menos de uno de cada 100 casos son falsos. Pero entonces vuelvo a las cifras. Si 2 de cada 10 denuncian o 1 de cada 10 denuncia, pues cada cuántos van a ser falsos, me explico. Entonces me hace súper importante, el primero que nada, darle la fuerza a la denuncia, ¿no? A ser abiertos, creo yo, a escuchar, no a criticar, no sé qué piensas. Sí, yo sé que como cualquier otra herramienta o cualquier otra situación, habrá quien haga buen uso de ella y habrá quien haga mal uso de ella, como en todo. Yo creo que aquí lo importante es concientizar a todos de la importancia de este tipo de herramientas y de lo beneficiosas que pueden ser realmente para las víctimas, concientizar en sí de la situación de sufrir un acoso sexual, un hostigamiento sexual, y que a veces esa herramienta pues puede servir de mucho a las víctimas, y ya conscientes de la importancia que puede tener eso, pues como les digo, concientizar de que hay que hacer muy buen uso de ella, porque a veces, como en muchas ocasiones hemos visto, puede haber un trabajo limpio, impecable en algo, y por un pequeño error se echa a perder todo lo bueno que haya en algo. Entonces este puede ser un caso de ello, en el que haya personas que abusen o que se aprovechen de esta herramienta que está tomando tanta importancia, y que hemos visto que entre mujeres ha habido, por ejemplo, no sé, el hashtag de que yo sí te creo, el hecho de que entre mujeres en esa sororidad, yo no necesito que me pruebes como mujer, yo a ti te creo. Entonces, que no se aprovechen de esa situación, porque nunca sabemos cuándo nos puede eso perjudicar a nosotras. Sí, claro, y retomando todo lo que estaban diciendo, si es venganza, si es justicia propia, siento yo que es como las marchas o cuando nos manifestamos, que es para llamar la atención. Es decir, bueno, ya no lo hiciste tú como autoridad, como gobierno, tú como policía, ya no me ayudaste, bueno, ahora yo voy a tomar mis herramientas, lo que tengo a mis manos, para alzar la voz y para llamar la atención, y que ahora sí se haga algo de verdad. Lo que son las marchas, las manifestaciones y todo lo que se hace, ahora los tendederos. ¿Qué se hace cuando en una escuela, que a mí me ha tocado en la universidad donde estoy, los ponen, no me acuerdo en qué meses los ponen, pero ¿qué hacen? Bueno, voy, denuncio a mi compañero, a mi maestro. Generalmente es en marzo. Bueno, ahora por lo de la pandemia pues no se hizo, pero creo que se hizo virtual, algo así, y se puso en medicina. No me acuerdo qué edificios, sí, yo pasaba y yo veía que había ciertos carteles, ¿no? Pero la vez que a mí me tocó presencial, que estaba en la universidad, que yo salí, que yo vi que lo habían puesto ahí en el edificio donde yo estoy, prendieron los del agua para que se mojaran, entonces las mujeres lo quitaron y volvieron a hacerlo, y a las hojas les pusieron cinta para que no se mojaran. Entonces digo, bueno, fui con mi rector, fui con mi jefe de departamento, lo que tú quieras. Hice una denuncia a mi maestro, a mi compañero, a la administración, a la intendencia, a la persona que haya sido, no me hicieron caso, bueno, aquí está. No me quisiste hacer caso, no,
traté de hacer las cosas por las buenas, por la vía legal, como se dice. ¿No lo hiciste? Bueno, ahora yo voy a hacer mi denuncia pública, me armé de valor, voy a hacerlo público para ver si ahora sí haces algo. Y después, ¿qué pasa? Nos perjudican a nosotras mismas, empiezan de que no, quítalo, no, ya te vamos a ayudar, ya te vamos a apoyar, pero vuelve a hacer lo mismo. Y es lamentable realmente. Y como lo decías, lo de revictimizar pues a la víctima, o sea, ¿por qué cuestionar el hecho de que, a ver, me armé de valor y te dije, oye, ¿sabes qué? Me acosaron, me violaron, me tocaron sin mi consentimiento, me drogaron en una fiesta. Si me armé de valor para decírtelo, bueno, si no me quieres creer lo que tú quieras, pues no me juzgues, no me critiques, es lo que yo viví. Y como lo mencionaste, entre las mujeres, entre la gran mayoría me da gusto ver que no cuestionamos, no juzgamos y no discriminamos, es simplemente, no necesito explicaciones, yo te creo. Aunque sea tu agresor, una persona conocida mía, yo te creo. O sea, me ha tocado y de verdad me da gusto que seamos más las mujeres que sí creemos y que sí apoyamos, y que sean una minoría las que juzgan o las que critican cuando decidimos hacer una denuncia, ¿no? Es que tiene mucho que ver que apoyamos, porque en el fondo casi todas, y si no es que todas, 98% creo que en algún momento de nuestras vidas hemos sufrido algún acto, 98%. A lo mejor no de acoso, pero sí de violencia de género. De cualquier tipo. Entonces, cuando escuchas un testimonio y lo puedes a lo mejor embonar embonar con algo que tú ya viviste, dices, sí, es cierto. Es empatía, es ponerte en los zapatos de las personas que te están contando, que se abrieron a ti, que te tuvieron la confianza de decirte, a mí me pasó esto. Y las que no se ponen en esa situación, o las que no se solidarizan con las que denuncian o con las que tienen desde ciertos tipos, claro. Es porque están o en su privilegio o igual tienen todavía ese chip incrustado de la cultura de que pues calladita te ves más bonita. Y del machismo. Claro. Entonces ¿para qué vas a decidir si no te van a creer? Nomás te vas a quemar, vas a gastar energías. Entonces se vuelve un arma de doble filo, perdón. Siento que sería arma de doble filo solamente cuando, en los casos que comentamos ahorita, cuando es más bien un instrumento para que usan mal esta herramienta, pues. Ok. Pero no. Se da un movimiento muy cañón, muy gigante cuando estábamos encerrados en la pandemia, no sé si recuerdan, 2020. Lo del. Todos los tendederos que existieron. En Twitter. Y era un hashtag que se llamaba. Pues surge este movimiento del Me Too, ¿no? Y luego surge el tendedero en Hermosillo, en Sonora. Todo esto tiene implicaciones legales tanto hacia el denunciante como hacia el agresor. Es decir, si esto se lleva a un juzgado, el agresor puede defenderse con que se le quemó por redes sociales, existirá algo de ese sentido. Y ahora por el lado de la víctima hay algo que la proteja. De que se puede hacer, se puede hacer. O sea, las denuncias y las querellas se presentan primero ante el Ministerio Público, que es el que se encarga más bien de investigar el delito que se está denunciando, y ya conforme a las pruebas que recaba, determina si se lleva ante un juez, o sea, si el caso se judicializa, ¿no? Okay. Entonces, muchas veces el Ministerio Público, pues si no encuentra pruebas, determina que pues no, o sea, no hay elementos suficientes para presentar ante un juez, o sea, llevar ante un juez el asunto, ¿no? Sí podría ser el caso que el acusado, el imputado ahora revierta y cambie la tortilla y diga, ahora yo soy el que denuncia y estoy pues denunciando que se me está difamando, que están ensuciando mi imagen, pero... Y no es más fácil evidenciar, no es más fácil como... Ya ves que decías que uno de los principios era, ¿cómo era? El que afirma tiene que probar. Ok, no es más fácil probar que me están quemando en redes sociales a probar lo que está sucediendo o sea, lo que me sucedió como denunciante, no sé si me expliqué. Obviamente ahí tiene que aplicar el criterio de las autoridades y de los juzgadores, porque como dije ahorita, pues los delitos de hostigamiento, de acoso sexual, de abuso sexual, son delitos que se dan pues fuera del ojo de alguien más, de algún testigo, de algún tercero. Entonces, para ello se ha aplicado mucho la perspectiva de género, capacitar a todas las autoridades judiciales y en sí administrativas en general del gobierno, para que tengan esa perspectiva de género y que
cuando lleguen los asuntos con ellos, pues se pongan como que ese lente y a ver, ahora lo voy a ver todo desde la perspectiva de una mujer, qué es lo que pasa en el entorno familiar o en el entorno laboral. Ya se empieza a capacitar, ¿verdad? También en ese tema. Se empieza mucho a concientizar. En mi experiencia, pues en el tiempo que estuve trabajando en gobierno, me tocaba mucho recibir a mujeres que iban con problemas laborales y con problemas de este tipo, pues que si es que, pues, o sea, no tengo ningún testigo, me dicen, o sea, lo que me dijo en su oficina, o la amenaza que me la hizo por WhatsApp, sí tengo, pero por ejemplo, en materia laboral, la autoridad le da muy poco valor probatorio a las capturas de pantalla, a los videos, a las fotos. Lo que puede ser editable, bla, bla, Ajá, bla. O sea, hay materias, por ejemplo, la materia penal. ¿Y qué quieren? Sí, que vayas al juzgado y te lo repliquen ahí en vivo. O sea, no entiendo si foto, video y audio no es suficiente. ¿Qué quieren? Lo que pasa es que, como te digo, en materia laboral sucede eso. O sea, en materia laboral, las pruebas que más poder o carga tienen, pues son las documentales, todos los... O sea, deja de mandarte un oficio en el que te digo que... Pero en cambio, por ejemplo, en materia penal sí se recurre mucho a los videos, las cámaras de vigilancia, todo ese tipo de cosas. Okay. Pero, o sea, yo platico a mi experiencia, en la experiencia laboral que yo tuve. Sí. ¿Cómo? O sea... En el trabajo. Pero pues, o sea, sabemos que en su mayoría nunca hay pruebas, ¿no? O sea, no las pruebas suficientes, como lo decimos en las fiestas, por ejemplo, o de que... ¿Cómo? O sea, por ejemplo, a lo que me refiero es que dice, bueno, en el trabajo tengo a veces screenshot, conversaciones, videos, audios, pero no siempre es así, lamentablemente. Y hay veces que es nada más la palabra de la víctima contra todo lo demás. Y no es suficiente. Y no es suficiente. Te digo, o sea, por ejemplo, ¿qué se necesitaría por para que ejemplo, fuera como te digo, suficiente? en mi experiencia trabajando en Junta de Conciliación y en Inspección Local del Trabajo, cuando platicaba con las personas que habían sufrido acoso o hostigamiento sexual, platicábamos pues de que a ver, o sea, jurídicamente, ¿qué sería lo mejor para ti para demandar? Sí establece, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, que uno de los motivos en los que el trabajador puede rescindir del contrato sin responsabilidad para él, es decir, renunciar, pero que me paguen como si realmente me hubieran corrido, pues es que el patrón incurre en algún comportamiento que ponga en peligro pues la seguridad, la integridad del trabajador. Pero pues volvemos a lo mismo, o sea, como no es algo que se pueda probar con documentos, que en la materia laboral es a lo que más valor probatorio le da a todo lo documental, pues muchas veces se opta por hacer el machote típico de la demanda, inventar nada más que me despidió, fulano día me dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegas en este trabajo y hazle como quieras. De verdad, casi todas las demandas dicen lo mismo. Entonces, pues muchas veces nos tocaba aconsejar, ¿sabes qué? De todas maneras, en materia penal, pon una denuncia, una querella. Si pones una materia en denuncia penal, en el tema laboral, ¿la denuncia penal tiene algún tipo de valor? Es decir, yo de manera penal denuncié esto y tengo pruebas en materia video, foto y audio, WhatsApp. De manera penal me dieron la razón al tener yo la orden del juez o el veredicto del juez de que me da la razón en materia penal. ¿Eso es suficiente para llevarlo a un juzgado de lo laboral y exponer a mi jefe, compañero, compañera, etc, etc? Podría ser que sí. Podría ser vinculante. Podría ser que sí. Obviamente tendría que ser ya una sentencia. Okay. Pero pues ya si al imputado se le encuentra culpable, pues obviamente se le condena a una pena. Entonces habría que ver ahí si la privación de la libertad o la pena que le hayan impuesto pues no le impide cumplir con lo laboral. Muy bien. Oye, a ver, para ir poniéndonos un poquito en contexto también, el tema de los tendederos en general ya se está desvirtuando, y no lo quiero decir así tal cual porque tienen un valor muy fuerte en el movimiento feminista, pero se empiezan a desvirtuar cuando políticos y partidos políticos que quieren, no sé si ser más parecidos a la sociedad, yo qué sé, empatizar, empiezan a agarrar los tendederos para exponer, digo, cosas que creo yo que, en lo particular desde mi opinión, son como, no lo sé, no sé ni siquiera cómo expresarlo, pero a lo que quiero llegar es, vemos como Morena, después de lo sometido en el tema de la reforma eléctrica, expone a través de un tendedero a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica.
desvirtúa este tipo de acciones al verdadero objetivo de los tendederos, que yo sé que para la gente no permeó el tema del tendedero de Morena y todo eso, pero al final de cuentas, el que empiecen a colgarse de esa bandera del tendedero como tal, de exponerlo, desvirtúa o realmente también debería empezar a exponerse a los políticos y exponerse a los diputados y exponerse a los gobernantes en general cuando no hagan, aquí no estamos hablando de temas de acoso, de una violación a la ley, estamos hablando de cuando no hagan lo que el partido quiere que hagan los demás, ¿sí me explico? No sé si compartí todo, está medio... Sí te entiendo. De entrada, siento que cualquier herramienta en la que se pueda hacer una denuncia respecto, no sé, a alguna violación de derechos o algo, está bien, pero tú pero mismo... Lo que están haciendo no es denuncia, ¿no? Ajá, lo que no están haciendo no es denuncia. Para empezar, ahí mismo en el pleno, en las sesiones, aparece la lista de quienes votaron a favor y quienes votaron público, en contra. Pues, sí. O sea, es algo público, eso sí se me hizo a mí innecesario que hicieran ese tendedero. Necesario o útil sería si algún diputado acosara sexualmente a alguna empleada o a otra diputada, si a alguna diputada se le condicionara, o sea, entonces ahí sí, óyeme, pues está pasando algo grave, pero o sea, que hicieron, la verdad, yo sí lo vi necesario y siento que... tendero que hicieron, ¿lo viste necesario? No, innecesario. O sea, ¿por qué? Porque ahí está, o sea, como lo dije, pues ahí en el mismo pleno aparece ahí en la pantalla gigante la lista de quienes votan a favor y quienes votan en contra. Entonces, siento que sí intentan no desvirtuarlo conscientemente, pero tratan de colgarse de algo que ha pegado, pues. Entonces, el político siempre busca adaptarse a las tendencias o a las modas para poder encajar y llegar a su electorado y caer bien y generar votos y adeptos y todo. Pero yo preferiría, la verdad, que los tendederos se dejen para cuestiones muy delicadas en las que verdaderamente la víctima tiene muy pocas probabilidades de acceder a una justicia verdadera. La justicia que se obtiene por medio de los tendederos, usted que lo decía, Alma, bueno, fui con mi rector en el caso escolar, fui con mi rector, con mi jefe de departamento, maestro de programa, maestro, maestra, orientador, lo que quieras, y no me hizo caso y hicimos un tendedero en el que expusimos. Bueno, se vuelve un tema ya más de justicia social, como de señalamiento, no sé si me explico. ¿Qué ganas al exponer a una persona si no es la justicia legal? ¿Qué es lo que se gana? ¿Qué es lo que, yo sé que es lo que se busca, es justicia, pero ¿qué se gana? Pues yo digo que varias cosas. De entrada, por ejemplo, ahorita lo platicamos. Visibilidad también. O sea, el visibilizar, el que la víctima pueda expresarse y sobre todo esa sororidad que ha surgido entre nosotras y saber que denuncias algo y también así como va a haber gente que te va a señalar, la va a ver, también recibes muchos comentarios de apoyo. Las mujeres de repente nos unimos y empezamos a sentir ese problema como nuestro. Otro también es que muchas veces cuando ya se hace viral la denuncia o el problema y los reflectores de los medios de comunicación, a lo mejor no a grande escala, pero sí por lo menos de manera local, de manera estatal, voltean a ver el problema y empiezan a hablar del asunto, a veces hasta entonces que, por ejemplo, la autoridad estudiantil empieza a tomar acciones. ¿Por qué? Porque pues ya se supo todo esto, ¿cómo nos vamos a hacer algo ya ahora que nos están criticando, que nos están juzgando por no haber hecho algo cuando las alumnas en su momento lo denunciaron? Claro, y sirve, por ejemplo... ¿Hay impunidad todavía, perdón? En los temas que tú has visto, ¿sigue habiendo impunidad? Sí, claro. Los esconden. Carpetazo. Los esconden y se hacen de la vista gorda, se hacen que le entre por un oído y le salen por el otro. No se hacen, eso pasa, ¿no? Eso pasa, o sea, realmente es muy, muy triste. Y, por ejemplo, me tocaba ver que leíamos denuncias y surgían otras compañeras u otras mujeres de otras carreras que decían, es que a mí me pasó lo mismo con la misma persona, o a mí la misma persona me acosó o me tocó. Entonces da fuerzas para que otras mujeres puedan hablar, incluso uno que otro hombre o uno que otro compañero. Pero es muy triste y muy lamentable que a pesar de toda la presión, de todos los movimientos, de todo, en mi caso, en la universidad donde yo estoy, sigan haciéndose los que no ven nada, los que no me importa, los que no pasa nada, lo arreglamos por abajito. No, o sea, las personas cambian. ¿Cómo? O sea, después de una denuncia la persona cambia. No. Entonces no lo arreglamos tan sencillo como quieren hacerlo, ¿no? Exacto. O sea, en el caso escolar,
cuello y cuello, ¿no? Debería de ser. No cambian, pero por lo menos yo creo En que el tema sí. legal, podría existir existe ya un padrón o algo así, ¿verdad? Como cuando un papá no se hace cargo de sus hijos. Fue una propuesta, ajá, que se Pero hizo de no- tener no como... avanzó. Creo que no, la verdad, se los debo porque Estaría- no supe. estaría Ajá, sí, interesante, ahorita fue una que- propuesta ahorita de que- hacer un padrón, por ejemplo, de deudores de alimentos. Pues también estaría súper bien hacer un padrón de acosadores. A lo mejor en el momento, en muchas situaciones, por ejemplo en la escuela, no llega a tener demasiada repercusión a veces, pero siento yo que por lo menos ya cuando es un rumor en los pasillos o algo que sí les debe dar de perdida una poquita de vergüenza de repente. Como un remordimiento de conciencia. Algo, ¿sabes? o entrar. Yo te les preguntaba qué se gana. Para mí se gana mucho porque, bueno, para los desvergonzados, quién sabe, pero es a lo que no iba. manches. Porque hay personas, porque a mí me ha tocado, a mí, afortunadamente, si así lo puedo decir, no he vivido una situación de acoso en la escuela, ¿no? Ni yo. En otros lugares, pues obviamente sí, pero yo conozco a personas que sí han sido, a mujeres que sí han sido acosadas y que incluso los maestros que han acosado a estas conocidas mías se burlan. O sea, es como que dicen, los tendederos, me denunciaron. O sea, hasta en un tono de burla de que no les importa porque saben que la universidad o Que que no van a las hacer nada. autoridades no van a hacer nada. Entonces, hay ciertas personas que a lo mejor sí de que, el remordimiento de conciencia, la vergüenza, no puede ser, ya está mi nombre publicado, de alumnos, compañeros, etcétera, etcétera. ¿Y cómo luchamos con eso entonces? ¿Cómo se lucha? O sea, de verdad. Es que ¿cómo lo que se pasa es lucha? que esta lucha no es una lucha que pueda verse resultados de un día para otro. No, y O sea, perdón que te interrumpa, pero además no es algo cultural, ya no es algo cultural de México, fue algo que se vio en todo el mundo, eso el tema o sea, son miles de años, ahora sí que miles de años de arrastrar con esto, o sea, porque si nos vamos realmente a los orígenes de cuando el hombre tuvo razón de sí mismo, quizás físicamente pues sí, a ver, yo soy más grande que tú, yo me voy a casar y tú te quedas aquí haciendo esto, o sea, pero fuimos evolucionando como sociedad en muchas cosas, pero el pensamiento se quedó quedando atrás. Entonces, es algo que va a estar muy difícil de poder cambiar de un día para otro. Es cuestión de trabajar mucho, de echarle muchas ganas, pero toda la sociedad, todos parejos. Y pues es algo que siento yo que vamos a tener que empezar sobre todo desde casa, Sí. en la educación que le damos a nuestros hijos, A las próximas generaciones. a las próximas generaciones, el ejemplo de lo que hacemos nosotros como papás, el rol que juega cada uno, pero también en las actividades que les ponemos a desempeñar a tanto a hombres como a mujeres. Creo yo que los tendederos no es algo tan nuevo en el tema digital, pero yo sí me remonto, yo recuerdo haber visto paredes de gente escribiendo y grafiteando, expresando lo que vivían, rayando casas de la gente, eres un violador, eres un tal por cual, me tocaste, los carros rayados, Las mantas en los puentes. las cartas en los trabajos. Yo me acuerdo ver series de la vida real en las que la gente hacía cartas anónimas y las hacía llegar a los trabajos. Los famosos de que salían cuando yo tenía 8 años y veías de las secundarias de los Estados Unidos, de las series que ponían en los casilleros americanos. O sea, es algo que yo creo que ya se viene viendo, pero en la materia digital agarró mucho vuelo por el alcance que puede. No, y es que aparte ese tipo de tenderos era como que algo muy individual. La víctima lo planeaba, bueno, sí, pues sí, la víctima lo planeaba o veía desde su propia perspectiva cómo buscar justicia, pero ahora estos senderos pues ya es algo colectivo, es algo que sufrimos, Movimiento. es algo que sufrimos todas, algo que pasamos todas, y ya no uno más en busca de justicia para mí por lo que a mí me hicieron, Sino en justicia por ti, por ella, Y por porque todas puede y por las venir que vengan. desgraciadamente. Claro. Ajá, entonces yo creo que esa sería como que la principal diferencia, ¿no? No, sí, me parece la verdad, desde mi perspectiva, muy padre ver cómo en verdad existe esa sororidad y ojalá puedan cumplir su objetivo de cambiar el chip, no nomás de todas las mujeres, sino también de toda la sociedad, ¿no? Incluyéndonos a los hombres. ¿Qué papel tenemos los hombres en este tipo de temas en el que el tendedero juega un factor determinante para tu relación con la persona a la que denunciaron? O sea, tanto hombres como mujeres. ¿Qué haces cuando un amigo es denunciado? Híjole,
está cañón, ¿no? Sí, sí, claro que sí, porque obviamente en todas las relaciones humanas pues hay afecto, hay estima y muchas veces ese afecto, esa estima te puede llegar a cegar, pero yo creo que si un amigo es acusado de algún tipo de violencia, no nos debemos alejar. Yo creo que ahí es donde hay que estar, platicando, aconsejando, enseñando con el ejemplo, a lo mejor platicando como amiga mis experiencias, lo que yo he sufrido, cómo yo veo eso, para tratar de que ahora tú veas con perspectiva de género las actitudes que tú estás haciendo. Obviamente no aplaudir, no solapar, claro que no. Entonces, ahorita que les preguntaba que si la gente cambia, la gente sí cambia. Pues puede ser, o sea... Puede, es que no quiero generalizar de que la gente cambia, pero hay que saber orientar entonces. O sea, aquí está algo muy importante, pues. O sea, la gente cambia, si cambia cuando se les canaliza, ¿no? Quiero pensar yo. Es como un tema de drogadicción, es como un tema de alcoholismo, es como un tema de lo que, Sí. de un tipo de problema, a final de cuentas. Los metes a un centro de reincorporación y los capacitas y les enseñas cómo no deben de serlo. Sí pero ¿por qué cambian. tenemos que llegar a eso, verdad? Sí Qué cambian, feo. pero tiene que haber voluntad y sobre todo conciencia de que están mal en su Claro. actuar y en su pensar. O sea, cambiar nada más por un solo hecho, algún señalamiento, alguna acusación, no. Realmente tendría que ser todo un proceso, quizás hasta con terapias. Y que realmente quiera, como lo mencionas, o sea, porque una cosa es decir de que, sí, ya no lo voy a volver a hacer, ya no voy a volver a acosar a ninguna mujer, ya no voy a volver a tocar sin su consentimiento. O sea, Pero, o sea, lo harían más bien por el miedo a las consecuencias de cometer algo malo, pero no no. realmente por la conciencia de decir, eso no se hace porque estoy Exacto. dañando la dignidad, la integridad de otro ser humano. Exactamente, sí, o sea, tiene que realmente querer y darse cuenta que lo que está haciendo está mal. mal, no por el hecho de que me van a volver a quemar y me van a volver a poner en el tendedero. Más Qué vale que me vergüenza. calle porque Ajá, o sea, ya no sé ni qué hablar porque... ajá, entonces, exacto. Pero está cabrón también eso, porque la verdad es que también está cabrón, bueno, en el buen sentido de las palabras, porque está curado en lo particular, te hace reaprender y desaprender y volver a aprender. Por ejemplo, yo que hago comentarios micromachistas, y a lo mejor aquí ya los he cometido y no me doy cuenta, pero cuando caes en cuenta dices, a la torre, esto pudo haber afectado a ellas. ¿Así me explico? Entonces también está interesante como ir aprendiendo en qué podemos afectar para no cometer o tratar de no cometerlo, ¿sí me explico? Entonces, por ejemplo, capacitarse del lenguaje incluyente, no sexista, y el tema de no ser ofensivo con lo que decimos, no decir comentarios que puedan lastimar tu dignidad como persona. Entonces, saber empezar a callarte, por ejemplo, o empezar a... Cometí esto, me disculpo, oye, sorry si hice un comentario, oye, discúlpame por interrumpirte, ¿sí me explico? Porque al final de cuentas, por ejemplo, yo soy muy bueno para interrumpir, desgraciadamente, pero nunca lo hago en un tema de tú cállate porque eres mujer o tú cállate porque eres hombre y porque yo no, simplemente es un impulso que a uno le sucede y que también uno tiene que aprender. Entonces empiezas a trabajar, pero eso también está padre, creo yo, desde mi punto de vista, como el darte cuenta para actuar, ¿no? O sea, no quedarte con los dos cosas, no, es que así soy, ¿no? También Sí, como tener yo sí creo que es muy importante empezar a involucrar a los hombres en todos los tipos en todo este tipo de temas, porque sí me ha tocado, por ejemplo, ver a ciertos eventos de que, no sé, los derechos de la mujer y la perspectiva de género, un evento exclusivo para mujeres. Pero digo, o sea, sí está muy bien empezar a capacitarnos a nosotras, empezar a hacernos pues más valientes, más conscientes de nuestros derechos, de nuestras situaciones, pero pues de nada sirve si la otra parte, que son los hombres, pues No siguen saben con la nada. misma Sí, mismo. mentalidad de siempre. Así es. Pues, ¿qué les parece si vamos cerrando? Me gustaría un mensaje de invitación a la denuncia, de invitación, desgraciadamente, desgraciadamente digo, porque pues desgraciadamente tiene que llegar a esto, pero a atreverse a denunciar cuando son víctimas de ese tipo de casos. Sí, es muy importante, aunque es difícil, pues poder alzar la voz, defender nuestros derechos, porque muchas veces si nosotros no lo hacemos, nadie más lo va a hacer. Estar conscientes que no somos las únicas personas que han sufrido por eso. Hay grupos de apoyo, hay grupos que se dedican pues a apoyar a las víctimas, aunque el sistema judicial tiene ese tipo de ayudas, pues igual acercarse a los grupos feministas donde hay especialistas en el tema. O sea, es muy importante denunciar, porque para el victimario, para el acosador, es muy cómodo el silencio de la víctima, porque así lo sigue haciendo. Entonces, si ya le sale una denuncia por acá, otra denuncia por allá,
ya si de perdida no lo hace con conciencia de que ya no lo voy a hacer porque está mal, por lo menos deja de hacerlo por miedo a que lo acusen, a que lo encarcelen, a que lo señalen. Sí es muy importante atrevernos a denunciar, a alzar la voz. Y perdón que te interrumpa, está cañón, perdón, es que me acuerdo de casos que conozco y digo, gente que se hace la víctima, ¿no? Por ser señalada. Y ay, es que como después de que ya no lo hago, voy a reincorporarme. Pues es que eres un delincuente, cabrón, tal cual, ¿no? Digo, a la gente que estuvo en la cárcel, la sigues viendo como que estuvo en la cárcel, aunque no haya problema alguno, y que ya tú piensas que al salir de la cárcel ya está listo para reincorporarse a la sociedad. Bueno, creo que lo mismo sucede con este tipo de casos, ¿no? Lo que pasa es que una de las actitudes o de los comportamientos más comunes del machista es hacerse la víctima. Ok, eso no Sí, lo sabía. sí, claro. Siempre te van a voltear la tortilla y Van a tratar como de Ajá. manipularte, es que es la manipulación. tú lo hiciste. Ajá, tú tuviste la culpa. Ajá, tú tuviste la culpa. A ver, yo te golpeé porque tú me hiciste enojar. O No sea, manches. ese tipo de cosas. Ajá, ese tipo de respuestas. Cabrón. Así es. Pero bueno, te agradecemos mucho. No, Muchas gracias a ustedes. Estuvo bueno, la verdad es que es Estuvo muy muy padre. profundo, es que es muy profundo, Sí. un tema muy sensible, la verdad. Es un tema que creo que tiene muchas aristas. Muchísimas. Y aparte de tener muchas aristas, tiene mucha necesidad de seguir trabajando en ese tema y en esa materia, tanto en materia social como en materia judicial, ¿no? Entonces está muy cañón, pero es un reto que tenemos. Muy grande. Te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos por vernos en Sin Límite, un programa de Foro 4 patrocinado por Cafenio. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Bye bye.